Por aquel tiempo vivía en el municipio de Tlajomulco. Cuando todavía no estaba tan poblado me mudé sin pensarlo mucho porque pude comprar mi casa. Lo malo de la situación era que solo había podido comprar una casa que se encontraba muy lejos, porque tuvimos que esperar algunos años hasta que comenzó a poblarse. Aún así, había muchos espacios sin gente del lado donde se entraba por la carretera. Ahí veíamos solo tierra, lotes sin usar y algunas casas en obra negra. En aquellos días no había los normales puestos de comida en la calle, tampoco muchos locales y muy pocas zonas estaban cuidadas, así que era una zona seca con muchas casas vacías. Lo bueno, a pesar de lo lejano, era que el transporte de personal de la fábrica donde yo trabajaba me dejaba en la avenida, justo a la entrada de la colonia donde vivía. Tenía que caminar unas cuadras, más o menos 10 a 15 minutos caminando, hasta llegar a mi casa. Pero esa caminata era algo peligrosa a pesar de que había alumbrado público porque había demasiados lugares solos y llenos de zacate crecido. Entonces varios vecinos, que llegábamos a la misma hora, nos pusimos de acuerdo para regresar juntos y evitar que nos pasara algo de regreso a nuestras casas. Sobre todo las mujeres éramos las más interesadas en tener compañía para poder caminar seguras por entre los lotes vacíos. Una noche, cuando el transporte de la fábrica me había dejado en el punto de bajada acostumbrado, sabía que no había nadie para poder acompañarnos para cruzar los lotes solos, ya que había doblado turno por lo que la noche ya había caído y mis compañeras de camino ya estaban en sus casas. Era algo tarde, cerca de las 10 de la noche y recuerdo que me dije que tendría que ver a lo lejos las luces de las casas, pero no estaban. Solo veía unas pequeñas linternas que iban para el mismo rumbo que yo, y pensé que serían los celulares de los que se alumbran el camino. No vi nada de malo seguir aquellas luces, imaginé que había más personas caminando de regreso a sus casas tal como yo, así que comencé a caminar esperando acompañarme de alguien que no se viera sospechoso. A los pocos minutos ya no podía ver bien por donde estaba pisando. Mi vista era bastante mala y aquella oscuridad no me ayudaba a enfocar bien. Saqué mi celular para alumbrarme los pies porque no quería caerme, pero su luz tampoco era suficiente para aclarar el camino, por lo que seguí despacio el sendero. Estaba más oscuro de lo normal e instintivamente miré al cielo. Me di cuenta que era luna nueva, por eso era más difícil ver por dónde iba. Aunque en ese momento sentí la oscuridad más profunda que otras veces, no me imaginaba que era por falta de luz en las casas. Mi celular sonó y me detuve en medio de la nada a contestar, mientras miraba de un lado a otro para darme cuenta si alguien venía o salía de entre las hierbas crecidas de alguna parte. Como eran lotes solos, muchos lugares solo tenían tierra, pero otros tenían hierbas altas, por eso era peligroso pasar caminando por ese lugar. El que me llamaba era mi hijo. Me preguntaba si había llegado a la avenida para ir por mí, pues desde unas horas no había luz en una sección en la que vivíamos, y pensaba que sería más peligroso, porque ya escuchaba a los que estaban en moto de lado a otro, esperando su oportunidad de sacarle dinero a la gente en la oscuridad. Era bien sabido por todos que algunos de los motociclistas que estaban montados de 2 en 2 y sin cascos, por lo regular iban a asaltar a las personas en la noche o cuando tenían la oportunidad, así que el hecho de que no hubiera luz en todas partes me hacía más propensa a que me asaltaran a mí. Mientras hablábamos ya no vi a nadie que llegara caminando del mismo lugar que yo. A pesar de que duré unos 5 minutos en la llamada, no veía a nadie más ir por el mismo camino. A lo lejos ya se estaban perdiendo algunas luces que había divisado desde el principio y a las cuales seguía para quedarme sola en el camino. Mi hijo me había dicho que me regresara a la avenida y me quedara esperándolo en la tienda de 24 horas que estaba en la esquina, pero me dio flojera regresarme. La tienda estaba demasiado lejos, así que le dije que mejor iba a seguir caminando para poder encontrarnos en algún punto del camino los dos. Me fui caminando lo más rápido que podía a pesar de la oscuridad, pero al darme cuenta que estaba sola tomé mi monedero de la mochila para colgarlo en mi espalda con la ropa interior.
Solo me quedé unos billetes y algo de cambio en la bolsa del pantalón para fingir que se llevaban todo en caso de asalto. Mientras hacía estas maniobras miraba de un lado a otro tratando de estar alerta. Seguí caminando a prisa durante algunos minutos cuando me asusté al ver delante de mí, pegada al lado izquierdo del camino, a una señora con ropas negras rotas que iba caminando despacio entre las sombras sin alumbrarse con nada. Corrí un poco para rebasarla, por el miedo que me causó, y vi por un segundo su mirada cubierta de un tono gris como si estuviera ciega, entonces me paré en seco para verla de nuevo. Ella bajó la mirada al suelo, ocultándose de la luz que salía de mi celular, sin decir nada sentí que lo mejor era irme sin hablarle. Regresé a mi camino muerta de miedo mientras el frío intenso se comenzó a sentir en el ambiente. Mi suéter no era suficiente para cubrirme, me abracé y comencé a correr, no tenía otra opción si quería encontrarme pronto con mi hijo Jorge. Como nunca he tenido buena condición física, me detuve unos metros después a tomar aire. Vi a los lados y estaban los montes de tierra justo enfrente, eso era señal de que ya estaba cerca de llegar a las primeras hileras de casas. Caminé rápido pese a que las piernas me dolían, alumbraba con el celular el camino procurando estar atenta por si veía a mi hijo cerca. Cuando llegué al montículo de tierra miré hacia atrás para ver si la mujer venía tras de mí, pero no se veía nada. Lo que se me hizo realmente extraño es que veía algunas pequeñas luces que iban hacia la carretera, aunque yo no me había topado con nadie que viniera en la dirección contraria a la mía. Esperé un poco, mientras me preparaba para comenzar a caminar lo más rápido que pudiera, a pesar del tiempo que estuve parada en ese lugar, jamás llegó la mujer que había visto atrás en el camino. Los perros de los alrededores estaban ladrando con fuerza, el aire helado seguía soplando haciéndome temblar. Comencé a caminar de nuevo mientras ponía el celular en mi oído, le iba a decir a mi hijo que ya había llegado a donde estaba la tierra juntada para la construcción, pero no entraba la llamada, me mandaba directo a buzón el teléfono. Cuando atravesé las primeras casas sentí que ya estaba más segura, quise seguir alumbrando el camino con el celular, pero una voz de una mujer, que parecía hablar cerca, me asustó. Apagué la pantalla del teléfono esperando que la mujer pasara y se fuera, pero al poner atención me di cuenta que la voz no se escucha tan cerca. Era una voz de mujer que se escuchaba rebotada por el eco de alguna casa abandonada y pensé que era mi imaginación, pues nadie en su sano juicio podía estar metida en esas casas vacías en medio del apagón durante una noche oscura de luna nueva. Cuando escuché la palabra, llévatelo, me entró una sensación de hormigueo en el estómago. La mujer estaba un poco oculta entre la oscuridad, ahí donde nadie entraba porque las casas estaban sin terminar, pensé que seguro estaba haciendo algo malo. Como no veía a mi hijo, ni tampoco recibía su llamada, era mejor continuar hasta encontrarlo, además solo había un camino hasta llegar a la primera separación de manzanas así que tenía que encontrármelo de cualquier manera. Avancé despacio sin prender la pantalla del celular, caminaba casi a tientas porque no podía ver exactamente si había algún agujero o algo peligroso por la calle en la que caminaba. La voz de la mujer se hacía cada vez más fuerte mientras yo rezaba por dentro para que no pudiera verme pasar. Comencé a pensar que lo mejor sería correr a todo lo que pudieran dar mis piernas, para evitar ver algo ilegal que pudieran estar haciendo. Imaginando lo peor, me sorprendí al ver que era solo una mujer pordiosera, no había nadie más, tampoco algún carro o motocicleta. Solo estaba ella parada frente a una especie de fogata que iluminaba un poco la oscuridad dentro de aquella casa en obra negra. Caminé despacio aliviada por no encontrarme con personas peligrosas, pero no me duró mucho la sensación de tranquilidad cuando vi que ella comenzaba a moverse extraño mientras bajaba y subía inclinada hacia adelante. Me quedé parada sin poder dejar de mirar lo que estaba haciendo. Se veía poco claro qué era lo que tenía frente a ella, pero la pequeña fogata alcanzaba a iluminarla cuando se acercaba y se regresaba.
La mujer murmuraba palabras inentendibles que rebotaban entre las paredes de aquel lugar, haciendo que pudiera escucharla, pero no entenderla. Poco a poco vi cómo el fuego bailaba de una manera rara, como si el aire lo estuviera jalando, pero no estaba haciendo viento, solo el ambiente se hacía cada vez más frío. Miré alrededor y no había nadie más, los perros seguían ladrando a lo lejos, tampoco el alumbrado público se prendía, así que la luz seguía sin llegar. Esa mujer comenzó a decir palabras en un idioma que no reconocí, pero lo alternaba con el español diciendo claramente, llévatelo. Repetía eso una y otra vez. Al principio tenía miedo de lo que estaba haciendo, después me había dado curiosidad. Imaginaba que aquella pobre mujer podría estar loca o quizás intentaba hacer algún ritual raro creyendo que funcionaban esas cosas. Pensé que lo mejor sería que, llegando a donde hubiera luz, llamara a la policía para que controlaran a aquella mujer. No se veía peligrosa, pero haciendo esas cosas no podía confiarme, por eso mismo intenté seguir mi camino para ignorar, de una vez, lo que estaba haciendo. Apenas reanudaba el camino cuando vi claramente que tomó un bulto de ramas con trapos amarrados entre las manos. Comenzó a subirlo estirando los brazos mientras miraba hacia arriba moviendo lo que traía en las manos en círculos. Arrojó a la lumbre las ramas cuando dejó de darles vueltas y le escupió. No sé de dónde sacó un par de pájaros, solo la vi agacharse, después ya estaba tomándolos de las patas con ambas manos, mientras murmuraba de nuevo cosas que no podía entender. En ese momento estornudé por el frío e inmediatamente ella dirigió la mirada hacia donde yo estaba parada. Ella me vio entre la oscuridad, estaba segura que me había visto porque sus ojos se clavaron en los míos. Apenas me di cuenta que estaba en peligro, comencé a caminar rápido mirando de frente para que no se sintiera ofendida porque la había visto. En ese momento un rugido parecido al de un gato se escuchó por todo el lugar. Los perros a lo lejos empezaron a aullar y mi corazón se iba a salir de mi pecho del miedo. Acababa de ver algo que no tenía que haber visto, sentí que esa mujer venía tras de mí, podía sentirla cerca. De comenzar caminando rápido para alejarme, comencé a correr cuando escuchaba que crujían las cosas detrás mío. El movimiento de mis manos rebotaba la luz del celular, haciendo imposible que pudiera ver por donde iba pisando, así que me fui de rodillas contra el piso. A pesar del dolor, intenté levantarme para alcanzar el teléfono que había salido volando de mis manos y estaba alejado de mí, con la luz de la pantalla hacia arriba. Cuando puse el primer pie firme en el suelo, sentí que me crujió la pierna, pero el terror de saber que la mujer venía detrás de mí hizo que ignorara el dolor. Renqueando caminé hacia donde estaba mi celular, en ese momento había comenzado a sonar y pude ver que era una llamada de mi hijo. Cuando me agaché para contestar la llamada, una mano me jaló por detrás haciendo que cayera por completo de espaldas. Por la falta de luz no pude saber bien quién era, pero la voz de aquella mujer resonó como si fuera un eco a pesar de que no estábamos dentro de algún lugar cerrado. Sentí su aliento, con un olor asqueroso, cerca de mi cara. También creo que me rozó su cabello en los brazos, mientras me decía que me iba a arrepentir de ver lo que había visto. Sentí como sus manos sostuvieron mis hombros mientras dejaba caer un peso enorme en ellos haciéndome gritar del dolor. Le dije que no había visto nada, después ya no sentí sus manos o su cabello en la piel, tampoco la escuchaba o la olía, era como si de pronto hubiera salido corriendo o hubiera desaparecido. Con el dolor de las piernas y de la espalda por las caídas, no podía levantarme, así que me quedé tendida en el piso llorando. El celular sonó de nuevo, la pantalla se iluminó así que alcancé a ver en la oscuridad, como una silueta se acercaba a tomar el teléfono del piso. Afortunadamente fue mi hijo el que había llegado, me sentí preocupada así que le pregunté si había visto a una mujer mientras venía a buscarme. Él se acercó corriendo a donde yo estaba, comenzó a revisarme, me preguntaba una y otra vez qué me había pasado o qué me habían hecho.
Lo tranquilicé y le dije que una mujer rara me había perseguido por la calle, pero parecía ser de esas mujeres que estaban locas y vivían en la calle, así que quizás se había asustado conmigo al verme entre la oscuridad. Mi hijo no me creía, pero tampoco podía decirle la verdad, no podía exponerlo a que fuera tras de ella para vengarse por lo que me había pasado. Cuando Jorge se aseguró de que solo tenía las heridas en las rodillas por caerme, me ayudó a levantarme para irnos caminando a la clínica pues tenía sangre en las rodillas y empapaba el pantalón. Yo le insistí preguntándole si no había visto a una mujer en harapos pasar cerca de donde estaba él cuando venía a buscarme, pero él me repetía una y otra vez que no se había encontrado con nadie en el camino cuando me buscaba. Tengo que admitir que a pesar del dolor que sentía en las rodillas, sentí un total alivio al saber que él no la había visto, eso me aseguraba que no podría hacerle daño en caso de que me buscara después la loca esa. Íbamos caminando despacio y justo cuando llegamos a la cuadra donde íbamos a dar vuelta para llegar a donde vivíamos, la luz regresó e iluminó toda la calle junto con el interior de las casas, pero los perros no paraban sus ladridos y aullidos. Aquella noche se había desatado la locura en todos los animales del lugar, toda la noche los escuchamos, perros, gatos y algunos otros más que no reconocí, siguieron haciendo ruido. Al día siguiente no fui a trabajar, tuve que ir al hospital por mi incapacidad. Tenía las piernas tan hinchadas que apenas podía caminar, ni hablar de trabajar todo el día parada. Me quedé 3 días en casa a descansar, pero esos 3 resultarían en una pesadilla, pues me sentía tan mal por la fiebre que me azotaba que apenas si recuerdo lo que hice durante la recuperación. Por las noches soñaba que veía a aquella señora, cuando estaba despierta me llegaba aquel aroma fétido que salía de ella, era imposible sentirme tranquila, pero intentaba disimularlo para que no les afectara a mis hijos, Jorge y Luis. Al tercer día mis piernas estaban mejor, había logrado levantarme sola de la cama, pero tenía la sensación de que me pesaba demasiado el cuerpo, sobre todo los hombros. Para relajarme me metí a bañar con agua caliente, al salir, cuando me estaba secando, alcancé a ver que uno de mis hombros tenía una bola enorme. Cuando fui a revisión, el doctor me dijo que tenía pus en el hombro, que había un proceso de infección a causa de algún rasguño o cortada que pude hacerme días antes en el trabajo. Yo no dije nada, pero estaba segura de que había sido la mujer que me atacó, quizás estaba enferma. De nuevo me dieron unos días de incapacidad, pero se habían convertido en una verdadera tortura, sentía dolor, además era imposible olvidarme de aquel terrible olor porque con frecuencia lo olía de nuevo. Aunque no decía nada, mis hijos estaban preocupados buscando cómo poder ayudarme. Jorge me preguntó una y otra vez qué había pasado la noche del apagón. Sin poder ocultarle más lo que sentía le conté todo, pero le pedí que dejara que las cosas pasaran pues aquella mujer estaba enferma. Me dijo que estaba seguro que era una bruja, que había muchas historias circulando entre los vecinos, más de una vez habían visto cosas raras entre los baldíos que estaban afuera del coto. También había historias de mujeres que se metían a hacer rituales a las casas abandonadas. Comenzamos a preguntar entre los vecinos y era verdad lo que me decía Jorge, era muy conocido que había brujas a las afueras de donde vivíamos. Como Luis era más chico no pensé que sería buena idea contarle lo que había pasado por lo que no lo metimos en el asunto, pero él también había comenzado a preguntar entre los vecinos sobre aquellas mujeres. Mi salud se estaba reponiendo poco a poco, solo el hombro parecía que no iba a sanar, a pesar de que había tomado todos los tratamientos que me habían mandado, al mes del encuentro el dolor seguía en aumento. Era insoportable en algunas ocasiones, pero me estaba resignando a quedar de esa manera porque no quería hacer nada por investigar más sobre aquella mujer. Uno siempre tiene que obedecer a su instinto y el mío me decía que dejar las cosas como estaban era lo mejor. Si era una bruja, como todos decían, era mejor no hacerla enojar por estarla buscando. Mi dolencia se extendió algunos años,
Estuve trabajando y haciendo mi vida normal más de un año aguantando el dolor, pero eso no me importaba, mis hijos eran lo primero por lo que verlos bien me hacía sentir mejor siempre. Sorprendentemente, un día, así como así el dolor fue cediendo poco a poco hasta que desapareció sin darme cuenta. Algún tiempo después Luis fue el que me contó que él sabía quién me había quitado el dolor que tenía en el hombro, que su hermano había ido con un señor a buscar la forma de acabar con lo que llamaban el toque de la bruja. Mi hijo me dijo que Jorge había comprado lo que se necesitaba para poder ayudarme y que por eso estaba trabajando desde hacía medio año en Estados Unidos para poder pagarlo. Luis me dijo que me lo decía para que supiera el sacrificio que estaba haciendo su hermano por mantenerme bien, pues a él le dolía mucho cuando me quejaba porque se había ido muy lejos dejándonos solos. Hasta la fecha, ya van 6 años de que mi hijo se fue, no podemos vernos más que por llamadas. Le he preguntado cada que puedo lo que compró para poder ayudarme, él no dice nada, solo me cambia el tema y eso me hace pensar que tuvo que pagar algo innombrable. Mi hijo Luis me mantiene en secreto el lugar a donde va a dejar el dinero que le manda su hermano para pagar el trabajo que le hizo el brujo. A pesar de mis intentos de ayudarle a pagar, no me han dejado porque aquel trabajo solo lo paga quien lo pidió. Saludos comunidad, quiero invitarlos a apoyar nuestro canal secundario, Voces Siniestras, donde se compartirán muchas de las historias que no se publican en nuestro canal principal. En la descripción y la caja de comentarios de este video, dejaré el link del canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Gracias por su apoyo. Relatos escritos y adaptados por Patricia González.